Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Cifuentes y estoy en este video para el curso de persistencia de datos del Politécnico. Este es el video correspondiente al trabajo final. Entonces se nos pide que hagamos una transferencia mediante sockets para conectarnos con la base de datos y hacer una serie de métodos CRUD para trabajar con la base de datos. Entonces inicialmente tenemos el programa con tres clases que es Chat Server y Database Manager. Entonces lo que hacen estas clases es lo siguiente: el Chat Client es la clase que se conecta con el servidor y hace toda la conexión para leer los mensajes que nos entrega el servidor. Entonces, como en el video de sockets, entonces él se conecta con un server puerto, hace la conexión para que revise que el servidor esté funcionando y empieza a leer los mensajes que le muestra el servidor. En Chat Server tenemos todo lo que es la conexión, todo lo que le va a dictar el servidor al Chat Client, a la clase de cliente, y ya les explico cómo funciona internamente el código. Y Database Manager es el que se asegura de hacer todas las consultas y transacciones en la base de datos que estamos conectando. Entonces empezamos con esta clase. Aquí le damos las configuraciones para que se conecte a la base de datos. Aquí decimos que se va a conectar en el puerto local y la base de datos se llama recursos humanos. Pasamos el usuario que es root y le pasamos el password que para este caso el genérico que es en blanco. Entonces este es el método de la conexión. Aquí nos dice que si la conexión fue exitosa con esta información, nos dice que la conexión fue establecida. Si por alguna razón la conexión no funciona, nos envía el error a conectar a la base de datos. Entonces aquí le enviamos la información. Se crearon unos métodos para trabajar mediante lo que nos estaban pidiendo en la guía, que es getEmployeeDetails, que trae los detalles del empleado. Esa es la función. Tenemos otra función que se llama insertEmpleado, que es la que nos va a insertar en la base de datos cuando estemos con un nuevo empleado. Tenemos la función de insertPaís, que es la que nos inserta en el país, y aquí pues que son muy parecidas a insertPaís, insertCiudad, insertLocalización, insertDepartamento y insertCargo. Aquí pues siguen otras clases que es retirar empleado, entonces busca en la base de datos que el empleado exista y le actualiza una columna que se le agregó una que se llama fecha retiro. Si el empleado existe y actualiza entonces en la tabla de empleados y actualiza en la tabla histórico, que es el que nos indica que el empleado en efecto se retiró. Como podemos ver, todas las funciones, todos estos métodos utilizan funciones de SQL para insertar y trabajar con la base de datos. Aquí podemos ver esta función. Esta es para obtener el cargo del departamento, que esta es la que nos va a ayudar a updatear esta otra función de insertar histórico, que es la que nos acomoda los datos para poder insertar en la base de datos. Ya les muestro cómo funciona. Tenemos las siguientes funciones, que es actualizar el departamento del empleado, que igual hace lo mismo, se va a la base de datos y actualiza la información con la consulta de SQL. Tenemos el departamento existe. Esta función es la que se conecta con esta función de actualizar empleados, que revisa que este departamento exista para ese ID del empleado. Aquí tenemos esta función con la que se creó de prueba a la conexión a la base de datos, que es como la que nos dice que así se está conectando y nos trae la información de la base de datos. El chat server es un poco más complejo porque aquí es donde se hace toda la lógica de la identificación del menú y de lo que el usuario selecciona. Entonces lo que hicimos aquí inicialmente fue una clase enum, una función enum, que es la que nos va a marcar las constantes que vamos a utilizar más adelante. Aquí tenemos pues la función que arranca el servidor, que arranca en el puerto que tenemos aquí definido, que es el 80, y es la que va a empezar a enviarle información al cliente para que haga para que seleccione las opciones que el servidor le está enviando. Entonces aquí nos dice que se conecta. Esta es la que les decía que es la que prueba la conexión a la base de datos. Nos dice que la conexión funcionó. Sí, pues sí fue exitosa, y en caso de que la conexión no funcione, pues entonces nos va a arrojar error en la conexión a la base de datos. Cuando la conexión funciona, él nos va a traer la función que les decía que creamos, que es la de print all departments, que es la que traería como para probar que en efecto estamos conectados a la base de datos. Para desarrollar el ejercicio se crearon un menú y un submenú, que es el que se le va a mostrar al usuario.
Entonces, el menú que se le muestra es este, que es el menú principal, en donde nos va a decir que eh, va a insertar en los comandos en la base de datos. Aquí es la que va a utilizar el departamento del empleado. Esta es la que consulta a un empleado. Esta es la que actualiza el retiro del empleado y una función exit para finalizar la comunicación. Este es un menú, es el que se va a desplegar una vez las personas seleccionen a cualquiera de estos menús. Aquí nos va a arrojar según corresponda el menú, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, en la guía nos piden una serie de ejercicios. Vamos a empezar con el primero que dice es cree un país, una ciudad, una localización, un departamento, un cargo y un empleado. Entonces, vamos a iniciar el servidor. Estamos en chat server y iniciamos. Entonces, aquí nos dice que el servidor está listo en el puerto 80 y lo que nos dice que la conexión de datos está establecida y fue exitosa. Entonces, iniciamos también el chat del cliente y aquí es donde me empieza a arrojar el menú. Entonces, vamos a empezar con la función insert, que es la que debería para crear el país, la ciudad, el departamento y todo eso. Entonces, él me dice que iniciemos que escribamos el comando. Vamos a escribir el comando insert. Este está configurado para que lea mayúsculas o minúsculas, no importa, entonces se puede escribir de cualquier manera. Para el caso lo voy a escribir en mayúsculas. Entonces yo le doy insert y escribo enter y él me pregunta lo que quiero hacer. Entonces quiero insertar un país, una ciudad, una localización, un departamento, un cargo o un empleado. Entonces para este caso, para el ejemplo, podemos seleccionar una ciudad. Entonces les voy a mostrar la base de datos. Aquí en este momento está la base de datos y vamos a revisar que lo que existe en ciudades. Me dice que está Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires, Quito, Ciudad de México, Panamá, San José, Tegucigalpa y Guatemala. Entonces, igual le voy a hacer aquí una actualización para estar seguros de lo que tenemos. Listo. Entonces, yo voy a decir que voy a insertar entonces una ciudad. Entonces, él me dice el comando para ciudad. Entonces, escribo yo aquí ciudad y le doy enter. Él me dice seleccionado insertar ciudad, ingresa el ID de la ciudad. Entonces, como es un ID nuevo, debería ser un ID que no está en esta lista. Aquí está, era un AL 10, entonces vamos a seleccionar un ID 11. El nombre de la ciudad, entonces, por aquí decimos que Bogotá, Lima, Santiago, un escrito, Ciudad de México, Panamá, entonces vamos a agregar una nueva ciudad. Podríamos seleccionar, no, Bogotá sí está. Podríamos seleccionar Argentina. Entonces ponemos, claro que Argentina es un país, entonces pongámosle, entonces decimos aquí Sacha, le damos enter. Entonces, él me dice, ingrese un segundito. Entonces aquí vamos a cargar entonces estamos, como les decía, estamos ingresando la ciudad. Entonces pusimos la ciudad que es Soacha, pero él me está diciendo que ingrese el país pues para poder hacer la conexión con la base de datos. Entonces yo me voy a ir a la base de datos y vamos a seleccionar la tabla países y decimos que Soacha está en Colombia y el ID de Colombia es el número 1. Entonces vamos a volver al código. Decimos que el ID del país es el número 1 y él me dice ciudad creada exitosamente. Entonces yo me vengo aquí a la base de datos, vamos a buscar la base de datos y vamos a la tabla ciudades y vemos que aquí ya está actualizada Swatch. Entonces volvemos, él me envía de nuevo el menú, vamos a decirle de nuevo insert, vamos a escribirlo en minúscula para que se den cuenta que funciona también en minúscula. Y él me dice listo, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces él me dice podemos agregar un cargo, entonces yo le voy a decir cargo. Me dice cargo, entonces me dice ingresa el ID del cargo. Vamos a seleccionar un nuevo cargo, vamos a ver la base de datos, qué cargos tenemos para no ir a repetir. Entonces estamos aquí en la tabla de cargos y vamos a agregar un nuevo cargo que puede ser el 6. Entonces le ponemos aquí el 6 y dice el nombre del cargo. Entonces vamos a mirar la base de datos, que no vayamos a tener un cargo repetido. Tester, diseñador, analista, desarrollador, gerente. Entonces vamos a poner aquí podría ser un QA. Entonces vamos a ponerle aquí QA y le damos enter. Entonces vamos a poner el sueldo, vamos a ponerle que son 5 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y decimos que enter. El sueldo máximo puede ser entonces 7 millones y le decimos que enter. Él me va a decir cargo creado exitosamente. Yo me vengo aquí a la base de datos y actualizamos nuestra base de datos y aquí ya tenemos el QA con el sueldo que le pusimos. Así funciona la parte de insert. Vamos a hacer una consulta a la base de datos. Entonces dice, haga una consulta de un empleado y con el documento. Entonces vamos a hacer la consulta. Entonces tenemos otra vez aquí el menú
Vamos a decir consultar empleado, le ponemos CL. Entonces él me dice el ID del empleado, vamos a buscar en la base de datos qué ID de empleados tenemos para que lo encuentre. Decimos, pongamos el número 4 que es Ana Martínez, entonces ponemos el número 4 y él me trae la información del empleado número 4, me dice el nombre, el sueldo, la comisión y el departamento al que pertenece. Vamos a compararlo con los datos que tenemos aquí en la base de datos. Entonces decimos que Ana Martínez, el sueldo es de 2.200.000, la comisión es del 100 y me dice que el cargo es diseñador. El cargo lo va a traer de la base de datos de cargo que me dice que el número 4 es diseñador. Listo, entonces vamos a hacer un retiro de un empleado. De nuevo vamos aquí al menú que nos sigue mostrando la consola y vamos a escribir retiro guión bajo. Entonces él me dice seleccionar retiro de empleado, por favor proporcionar el ID del empleado a retirar. Entonces vamos a buscar, podemos seguir con este ID que ya sabemos que existe, le vamos a poner el número 4, ingresa ID para el histórico. Entonces en el histórico debe existir un ID, debemos poner un ID que no exista para que nos funcione. Entonces aquí vamos en el 6, vamos a decir que es el número 7, le damos enter y él va a decir servidor empleado con ID 4 retirado y registrado en el histórico exitosamente. Entonces, si revisamos nuestra base de datos, vemos que en empleados, el número 4, que es Ana María Martínez, ya tiene fecha de retiro del día de hoy, 25/6/22, y si miramos en el histórico, va a aparecer ya aquí el número 7, que corresponde al cargo número 4 del empleado número 4. Entonces, allá tenemos el retiro. Y vamos a ejecutar un cambio en nuestra base de datos. Entonces, seleccionamos de nuevo nuestro menú, vamos a utilizar el update departamento. Entonces escribimos update departamento y le damos enter. Él me va a decir, ha seleccionado actualizar departamento del empleado, ingrese ID del empleado a actualizar. Entonces vamos a jugar con otro ID, podemos decir aquí empleados y digamos que vamos a utilizar el 1, Juan Carlos. Entonces ponemos el ID 1, que es el empleado 1, y vamos a buscar el nuevo departamento. Entonces vamos a buscar acá y decimos que en departamento hace parte del área de finanzas. Entonces pongamos el ID número 3 y él dice que ya se actualizó. Entonces dice nombre del empleado Juan Carlos Pérez, sueldo 800, 500 y dice que se actualizó el departamento de finanzas. Entonces ya podemos mirar en la base de datos, aquí decimos que ya el departamento cambió al número 3. Ese es el funcionamiento del ejercicio de nuestro código, de nuestra base de datos. Espero haya quedado claro. Que tengan muy buena noche.